Fíjate, aquí tienes lo que sabemos sobre las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Aquí tienes, fíjate, tienes la letra griega psi mayúscula. Recuerda que esto lo aprendimos empleando brocha gorda, y eso quiere decir que para explicar todo esto simplemente nos apoyamos en un triángulo, rectángulo. Bueno, pues en este vídeo, en lugar de brocha gorda, vamos a emplear pincel. Vamos allá. Considera un ángulo agudo como el que tienes ante los ojos. Vértice en el punto O, aquí tienes uno de los lados del ángulo, aquí el otro lado. Y cuando trazamos rectas perpendiculares a uno de los lados, sucede algo absolutamente mágico. Por ejemplo, vamos a trazar rectas perpendiculares a este lado. ¿Cuántas rectas? Las que queramos. 2, 200, 2 millones, infinitas rectas, las que queramos. Vamos con la primera. Fíjate, recta perpendicular a este lado, recta que corta a este lado en el punto que bautizamos P, y a este otro lado lo corta en el punto que bautizamos Q. Fíjate ahora otra recta perpendicular también a este lado, corta al lado que indicamos en el punto que bautizamos P', y a este otro lado en el punto que llamamos Q'. Observa que esta recta, junto a las dos semirrectas que forman el ángulo, esta recta determina un triángulo rectángulo, Esta otra recta, a su vez, determina con las semirrectas que forman el ángulo, determina también un triángulo rectángulo, y lo mismo cualquier otra recta paralela a esta que se nos ocurra dibujar. Bueno, pues considera los triángulos rectángulos OPQ, este triángulo rectángulo, y OP'Q', este otro triángulo rectángulo. Estos dos triángulos rectángulos tienen evidentemente ángulos iguales, por eso con cualquiera que se atreva apostamos tranquilamente la vida a que son triángulos semejantes, y como sabemos, eso significa que tienen los lados proporcionales. Es decir, fíjate muy bien, lados proporcionales. Eso significa que la proporción entre este lado OP y el lado OP', este que señalamos ahora, coincide con la proporción entre el lado OQ, este, y el lado OQ', este otro, en el triángulo rectángulo que señalamos. Además, coincide con la proporción entre PQ y P'Q'. Siendo así las cosas, fíjate bien ahora, considera esta información que estamos señalando. Aquí la tienes. Trivialmente, esto puede expresarse de esta forma. La razón entre OP y OQ coincide con la razón entre OP' y OQ'. Fíjate, OP, este cateto de este triángulo rectángulo, OQ es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. OP' es este cateto en este triángulo rectángulo. OQ', aquí lo tienes, es la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Insistimos, siendo estas rectas perpendiculares a uno de los lados de nuestro ángulo, la proporción en este triángulo rectángulo, la proporción entre este cateto y la hipotenusa es exactamente la misma que la proporción que en este otro triángulo rectángulo hay entre este cateto y la hipotenusa. Y de esa proporción, que es la misma para cualquiera de los infinitos triángulos rectángulos que cabe considerar asociados a las infinitas rectas paralelas a esta que podemos dibujar,
esa proporción es justamente lo que llamamos coseno del ángulo alfa. En cualquiera de los triángulos, cociente entre el cateto adyacente al ángulo y la hipotenusa del triángulo en cuestión. Análogamente, considera ahora esta información. Aquí la tienes. Aquí dice que la razón entre OQ y OQ' coincide con la razón entre PQ y P'Q'. A partir de aquí, trivialmente, llegamos a que la razón entre PQ y OQ coincide con la razón entre P'Q' y OQ'. Es decir, al considerar este triángulo rectángulo por un lado y este otro triángulo rectángulo, sucede que la razón, la proporción entre PQ, este cateto de este triángulo rectángulo, la proporción entre este cateto y la hipotenusa OQ, esa proporción coincide con la proporción que en este triángulo rectángulo hay entre este cateto P'Q' y su hipotenusa, la hipotenusa del triángulo rectángulo, hipotenusa que señalamos ahora. O sea, con independencia del triángulo que se considere, la razón entre el cateto opuesto al ángulo alfa y la hipotenusa del correspondiente triángulo, esa razón permanece constante e inalterable, sea cual sea el triángulo que se considere, y de esa razón se dice precisamente que es el seno del ángulo alfa. Para terminar, fíjate ahora en esta información. Aquí la tienes tal cual. A partir de aquí, trivialmente, resulta que la razón en este triángulo rectángulo, la razón entre PQ, este cateto, y OP, este otro cateto, la razón entre este cateto y este otro cateto coincide con la razón entre este cateto y este otro cateto correspondientes al triángulo rectángulo que define esta recta. Y esta razón se mantiene constante, sea cual sea el triángulo que se considere triángulo correspondiente a una recta perpendicular, como estas dos, a este lado del ángulo. De esta razón que permanece constante, cociente entre cateto opuesto y cateto adyacente al ángulo alfa, y eso en cualquiera de los triángulos rectángulos que se considere, esta razón que permanece constante se bautiza tangente del ángulo alfa. Como ves, al trazar perpendiculares a uno de los lados de un triángulo, de un ángulo, agudo, suceden cosas muy mágicas que dan lugar a los conceptos de seno, coseno y tangente de un ángulo agudo. En fin, despedimos el vídeo recordándote que de las razones trigonométricas de un ángulo que no es agudo hablaremos más adelante, después de hablar de los ángulos orientados.